un trabajo de final de carrera sobre cómo influía el hecho de que un equipo pues juegue como en su campo, ¿no? Con su afición. ¿Amistad es posible entre los árbitros y las jugadoras? Ahora esta es mi 8ª temporada en Primera División y hay jugadoras con las que he coincidido desde la primera temporada y a veces te las vas encontrando en diferentes equipos. Pues cuando las ves, pues oye, ¿cómo estás? Oye, vi que te lesionaste en tal partido, ¿cómo lo llevas? Pero dentro de la cordialidad y lo que te decía al principio, ¿no? Que con entrenadores pasa lo mismo y entrenador. Esos 15 minutos del descanso, la tripleta arbitral, que está siendo complicado, ¿creéis que la segunda parte también va a ser complicada? De recibir información externa siempre hay, porque al final es un momento de entrar a la aplicación, pero si yo conozco el nombre de un jugador o un jugador conoce mi nombre, que al final todo esto es público, lo veo cuando me dan la alineación, ¿qué le digo? Número 25, por favor. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy en el Club Natación Barcelona. Estamos súper agradecidos que nos hayan, Elga de Comunicación, que nos haya acogido y a todo el equipo. Para hablar de arbitraje, hoy estamos con vistas, como podéis ver aquí, a la Barceloneta. Estamos con Ilenia Sánchez, árbitra de Primera División femenino, del fútbol español, también de la Tercera Federación del fútbol masculino. Formó parte de la primera tripleta de mujeres en arbitrar, en pitar un partido masculino al completo. 3 mujeres, fue en un San Cristóbal de Llagostera, y vamos a hablar pues eso, de arbitraje y demás, y sobre todo también de fútbol femenino. ¿Qué tal, Ilenia? Muy buenas. Pues muy bien, un placer estar aquí y de hablar de lo que a mí me encanta y me apasiona, que es el arbitraje y de fútbol. Muchísimas gracias, la verdad que estoy súper agradecido. Desde los 15 años, ¿de dónde nace bien pequeñita ya esa pasión por el arbitraje? Sí, a ver, la realidad es que mi pasión inicial era por el fútbol. Yo desde muy pequeña, sí que es verdad que no jugué federada mucho tiempo, solo un par de años, pero bueno, me encantaba el fútbol, he sido niña de jugar a fútbol en el patio del colegio con los amigos, siempre, a todas horas. Y bueno, estando en un club de por allí la zona del Penedès, bueno, la Federación Catalana hizo un curso especial solo para chicas y con 3 o 4 jugadoras más de mi club dijimos, oye, probamos, ¿no? Por esto de ver el fútbol desde otro punto de vista, probar algo nuevo y dijimos, venga, vamos a probar. A día de hoy, de las 4 chicas que empezamos de mi club, solo me quedé yo, pues al resto no les enganchó, pero yo sí que reconozco que desde el primer partido dije, uy, esto me gusta, ¿no? Y con el paso del tiempo me fue enganchando más y más y de ahí. Fue totalmente por casualidad, pero en cuanto entré dije, me quiero quedar. ¿Realmente se ve el fútbol de una manera diferente, ¿no? ¿O qué recuerdas de aquellas primeras sensaciones? Sí, a ver, yo lo que veo es que al final en el fútbol yo siempre pienso que hay como diferentes actores, ¿no? Pues quizá los más principales pues son los cuerpos técnicos, los jugadores o jugadoras y los árbitros, ¿no? Luego aquí además pues tienes que poner pues las directivas, las personas de la prensa o medios de comunicación, ¿no? Pero son como esas 3 posiciones. Yo la verdad que a mí me gusta probarlo todo. Entonces yo había jugado, probé ser árbitra, también estoy haciendo algunos cursos de entrenadora por saber más de fútbol. Y sí, la diferencia es eso, ¿no? Pues como ir probando diferentes roles, pero este es el que me ha enganchado. Y en casa, cuando te dicen, porque también la figura muchas veces, como comentas, ¿no? La prensa también es como muchas veces, pues también, ¿no? Los que hemos tirado por ahí, pues en casa también nos encontramos con nuestros obstáculos, pero la figura del árbitro, pues es eso, ¿no? Porque está el tema de la presión que viene, ¿no? El tema de la gestión del error, que ahora hablaremos tranquilamente, pero ¿ha habido un apoyo incondicional desde el principio? A ver, en casa me dicen que no. Mi madre me dice, ¿qué dices? ¿Dónde vas a meterte tú ahí a ser árbitra? Me dice, ¿tú para qué? Me dice, tú estudia, juega fútbol, que estás jugando a fútbol, pero yo pensé, bueno, se lo voy a dar todo muy mascadito, que no pueda decirme que no. Entonces yo estuve ahí, pues pico pala, le dije, mira mamá, que de verdad que me van a llevar al curso, pues nos turnábamos con otras madres de estas jugadoras que también venían conmigo. Le decía, tú no te preocupes que no tendrás que llevarme a los campos, yo me busco la vida para ir en tren. Bueno, mi madre dijo, bueno, pues va, ¿sabes? Como la pobre ya me dio por perdida, en plan, lo vas a hacer igual. Y a partir de ahí, que yo ya empecé, mi madre, mi mayor apoyo. O sea, un motivo importante de que yo a día de hoy esté donde estoy es gracias al apoyo de mi madre,
a diferentes decisiones que tuve que ir tomando en momentos clave, como el hecho de intentar llegar a la primera división femenina y todo eso. Eso ha sido, pues vamos, en un porcentaje muy grande gracias al apoyo de mi madre, de estar detrás mío, de estar ahí pues cuando a lo mejor hay momentos difíciles o así, aceptar según qué decisiones, como de apartar la carrera durante un tiempo para poder centrarme en esto, y ahí mi madre al 100% conmigo, mi mayor hooligan, viendo partidos en euskera, en gallego, en el idioma que haga falta para verme a mí. Así Qué bien. sí. Y al mismo tiempo también esta gestión de la solitud, ¿no? Porque no es una soledad no solo en el campo, ¿no? Que estáis, que sí que tenéis, ya lo hablaremos también de la gran función de cómo os abriga la federación, el comité, la catalana, la española, pero una vez que empieza el partido estáis solos ahí, sí que la ayuda del pinganillo, con los asistentes, pero tu entorno, saliendo de ahí, de los amigos, pero al final es un día a día que es... ¿encuentras que tu figura es un poco con esa gestión de la soledad? A ver, no te diría solitaria, sí que es verdad Solitaria. que, por ejemplo, te diferenciaría quizá pues entre lo que es en el campo cuando estás empezando y lo que te encuentras luego a medida que vas ascendiendo de categoría, ¿no? Claro, al principio es una tarea súper solitaria. Yo pienso en los chicos y chicas que empiezan ahora, igual que yo cuando empecé, pues que van solos a partidos de tercera catalana, a 1 hora de su casa, con suerte alguna vez alguno que pueden los acompañan los padres o algún amigo los va a ver, pero están allí solos con 22 personas en el campo a los que no conocen de nada, y eso es, yo creo que esa es la parte como más dura, o los inicios son lo más duro del arbitraje, ¿no? O incluso haciendo partidos de fútbol base, que te ves ahí sola en el campo y pues como mucha gente que quizá inicialmente pues está como un poco en tu contra, ¿no? Pero luego sí que te digo que cuando vas subiendo de categoría pues se nota muchísimo en el momento en que empiezas a ir con tu equipo arbitral, ¿no? Con tus árbitros asistentes, en mi caso ahora también pues con la cuarta árbitra, eso ya es como ir en familia, ¿no? Claro. Al final ahí se crea un feeling también, una forma de trabajar que te hace sentir súper arropada. Y luego, fuera del campo, nunca pensaré que el arbitraje es algo solitario, porque o sea, yo siempre digo que el arbitraje me ha dado muchas cosas buenas a nivel deportivo, pero lo mejor que te da el arbitraje son las experiencias con las personas. O sea, a día de hoy mis mejores amigos y mis mejores amigas son del mundo del arbitraje, tenemos súper buenas relaciones, al final ahí creas unos vínculos de personas que durante el fin de semana y durante la semana pues enfrentan los mismos retos y tienen al final la misma pasión por el deporte, que yo nunca me he sentido sola. Siempre que he tenido un problema he tenido pues algún amigo al que llamar y en ese sentido no. Y el hecho de, pues eso, ¿no? De estas categorías inferiores, que tú ya desde los 15 añitos ya empezaste, también son etapas que se tienen que quemar, ¿no? Es como todo, ¿no? Al final está la parte de formar la credibilidad del árbitro, esa profesionalidad, esa seguridad, ¿no? Que eso es un gran proceso que empieza también, se tienen que quemar todo el tipo de etapas para que cuando llegas a una etapa pues más profesional como estás tú, ¿no? Sí, todos son etapas, todos son fases y todo hay que pasarlo. Al final sí que es verdad pues que esos momentos a veces pues pueden ser duros. Yo ahora, por ejemplo, en mi delegación trato mucho con árbitros y árbitras que recién empiezan, y yo muchas veces les pregunto ¿qué tal? ¿Cómo vais con los primeros partidos? Tal. Y yo les digo muchas veces, tened paciencia, que al final arbitrar, el principio probablemente sea lo más duro, ¿no? Porque es cuando eso, ¿no? Cuando te puedes sentir más solo, o los partidos pues quizá pueden ser más broncos, pero luego, o sea, hay cosas muy bonitas. Pero sí, al final hay que quemar todas las fases, porque eso también, a lo que tú te vas enfrentando, es lo que va construyendo tu personalidad como árbitra, ¿no? Luego, por ejemplo, también cuando estamos en esas etapas como más formativas, salimos mucho de asistentes con árbitros de mayor categoría. Entonces, mis primeros referentes son mis compañeros de mi delegación, ¿no? Mi compañero que de tercera división o de segunda o primera catalana, que me daba clases el viernes y el domingo me voy con él a ver los partidos, ¿no? Yo tengo un amigo que es que además es de mis mejores amigos, que yo muchas veces lo digo a los chicos jóvenes, les digo, intentad ir con él a arbitrar, porque yo, vamos, del 50% de las cosas que sé, las he aprendido de él, y al final creo que eso no se debe saltar, ese proceso de ir pues con compañeros con más experiencia, y
hay que pasar por todo. Y sobre todo la figura del pinganillo, que es una gran ayuda, pero también si hay esa amistad, claro, porque estoy seguro que en función, la preparación de los partidos no empieza en el vestuario 15 minutos antes de que empiece, es decir, y más en un ámbito profesional como el que tú estás, pero sí que esta comunicación a través del pinganillo con los asistentes, es muy claro. Si además hay esta afinidad fuera del campo, Claro. Al final es Sí. súper positiva. Es vital. Al final, la figura de los árbitros asistentes, yo creo que a veces se tiene un poco la sensación de que son los árbitros del fuera de juego, y yo a veces pienso, pues si es que en el campo, eso no es lo que menos hacen, pero para mí hay 50.000 cosas que me dicen mis asistentes en el campo que son más importantes. Y luego a veces pues en los partidos pues hay momentos difíciles, y no solo en los partidos cuando a lo mejor te das cuenta que has cometido un error. Y al final cuando tú cometes un error, pues hay veces que en los partidos ya te das cuenta. Pues cómo te habla tu árbitro asistente o tu árbitro asistente para decirte las palabras, para que tú continúes y, claro, no vayas encadenando un error tras otro, eso es vital. Sí. Este domingo, como estoy en Marcador Cataluña de Radio Marca, estaba en el campo del Sabadell B y claro, tenía en la cabeza, digo, mañana con Ilenia, la entrevista y demás. Entonces era un día, siempre me fijo, ¿no? en los árbitros, es una figura que me llama muchísimo la atención, pero estaba y rápidamente vi que el linier que tenía en mi banda era como, tenía más galones, tenía más experiencia y demás, y el árbitro principal, ya lo he visto en otras ocasiones, y arbitra de maravilla. Pero hubo, por ejemplo, una jugada dentro del área que cae el jugador y demás, y rápidamente le dijo por el pinganillo: vete fuera, es decir, vete fuera de aquí. La pelota ya había salido de rechazada a la otra punta del campo, fuera de aquí. Entonces vi que al momento se pegó una carrera por el medio campo. Claro, evitas, es ese trabajo en equipo que lo encuentro tan importante, ¿no? Ese acompañamiento. Es que es vital, ¿eh? O sea, al final lo que nosotros hacemos en el campo, tú en jugadas que pasan muy rápido, que son la infinita mayoría, en el fútbol todo va muy rápido y a más categoría, más rápido pasa todo, es difícil que de todas las decisiones que tomamos los árbitros en el campo tengamos un 100% de seguridad, ¿vale? Entonces, de la seguridad que yo tengo, la información que a mí me aporte el asistente es vital, ¿vale? Porque es lo que puede decantar mi balanza hacia una decisión o hacia otra, ¿no? Y luego optimizar esa información, ¿no? Cómo nos hablamos para que la información pues lo que llega sea muy conciso, que sea siempre en positivo, ¿no? Y sí, vamos, es vital, es vital. Es clave. Realmente, técnicamente y en cuanto al reglamento, pues eso, quizá todos lo tenéis clarísimo, ¿no? Y todos y todas las árbitras lo tenéis clarísimo, pero el tema de la gestión del error y de la presión es lo que realmente os hace subir, pues eso, más rápido a categorías más potentes, ¿cómo lo ves? ¿O es al final una larga carrera, pues es eso, es al haber empezado con mucho tiempo y luego también que hay talento, ¿no? A la hora de ya no solo interpretar el reglamento, también interpretar el juego. Hay muchos factores, ¿no? Pero bueno, está el tema. Sí, pero el tema de la gestión del error, ¿no? Yo encuentro que son como el tema de la gestión del error, porque luego hay temas como más, pues eso, lo que decíamos que ahora no me saldrá la palabra, pero la credibilidad. Eso se forma, lo ves rápidamente, el mismo árbitro, pero si ya los jugadores lo conocen porque ya lleva una trayectoria y demás, parece que, bueno, pues he pitado esto y ya está. Sí, eso se logra también con la experiencia. La gestión del error es muy importante. Al final estamos en un mundo de personas humanas en el que el arbitraje, tú tienes que asumir que vas a cometer errores, ¿vale? Y nosotros al final tenemos que intentar que los errores que cometamos sean lo menos importantes para el devenir del partido posibles, ¿no? Pues yo si en un partido, imagínate que me dijera en un partido, mira, te vas a equivocar 3 veces. Hombre, pues ojalá me equivoque en 3 saques de banda y no en 2 saques de banda y un penalti, o 2 saques de banda y una tarjeta roja, ¿no? Por ejemplo. Pero hay que asumir qué errores vas a cometer. Y desgraciadamente, pues a veces son errores que sí pueden tener influencia en el devenir del partido. Yo creo que la parte importante de la gestión del error es eso, asumirlo como algo inherente a nuestra tarea, sobre todo ser muy capaz de hacer autocrítica y analizar las causas de ese error, y saber trabajar y diseñar estrategias
para luego no repetirlo cuando se te vuelva a presentar una situación similar. Y sí, eso diría. Que hacemos referencia al final desde los medios de comunicación al tema del error, pero hay muchos más aciertos, es como el tema del portero, lo que pasa es que, claro, el error como es mucho más grande, que estoy seguro que estamos siempre en el tema del discurso y la problemática, que es casi... que ya desde hace tiempo si los árbitros tienen que hacer rueda de prensa al final del partido o no, pero es que al final, igual que se entrevista a un jugador y no se le habla de los errores, en el momento de que aparezca el árbitro no nos vamos a centrar en el error, entonces al final es normal que... Entramos en la Federación Catalana, la Federación Española, los comités de árbitros, este acompañamiento para vuestro crecimiento. El tema de las pruebas físicas. ¿Son pruebas físicas a final de temporada? ¿Tenéis un seguimiento durante todo el año? Vale. ¿Cómo está ese seguimiento? Vale, te explico un poco cómo es, porque yo esto me doy cuenta que cuando lo explicamos la gente dice, ah, pero ¿de verdad hacéis todo esto? Es como que la gente no se lo cree. Mira, lo mínimo que hace un árbitro de la categoría más baja, que aquí en Cataluña se llaman árbitros cursillistas, son pruebas físicas al inicio de temporada, al inicio de cada temporada, unas pruebas físicas y un examen que les da la aptitud para poder arbitrar. Y luego durante el año se les hacen seguimientos, eso ya pues cada pequeña delegación de Cataluña pues va decidiendo cuánto seguimiento hace. Luego cuando estamos en categorías intermedias, territoriales vamos a decir, hacen pruebas físicas a inicio y a mitad. Y luego pruebas físicas y técnicas, o sea, convocatoria de pruebas es físico y técnico. ¿Vale? Eso a mitad de temporada, que junto con unas evaluaciones que se hacen durante el partido, establece una clasificación y hay otras pruebas físicas a final de temporada. Esto es lo que hacen los de territorial. Vale. Y luego de segunda federación, primera federación, nosotras en el fútbol femenino también, pues igual. Más el profesional ya. Exacto. Inicio, mitad y bueno, nosotros hacemos antes de la competición, que suele ser como finales de agosto, noviembre, finales de noviembre más o menos, y febrero. Entonces se divide la temporada en 3 tercios y se hacen esas 3 pruebas. Que no son concentraciones solo de pruebas físicas y técnicas, sino que son concentraciones también pues, de analizar jugadas, de volver a repasar criterios, a unificar los criterios que tenemos. Por supuesto, no está solo el seguimiento físico, reglamentación. Exacto. De cómo va, de criterios y también en cuanto a la interpretación del juego, también muy vinculado a esto, ¿no? Es decir, que hay que felicitarte porque en estas últimas horas se ha sabido que también estarás, igual que el año pasado estuviste hace ahora prácticamente un año, en la semifinal de la Supercopa de España Femenina. Muchísimas felicidades, Ilenia. Sí, muchas gracias. Nuevamente formarás parte en la Sala VAR. Sí. Y veía también un vídeo, ¿no? Que después que os felicitaron también desde la Federación Española, desde el comité, porque hay también luego ese consenso de las decisiones que han habido, de cómo fue todo. Claro. Sí, la verdad es que afortunadamente fue todo muy bien y yo súper agradecida de haber estado el año pasado y contar con esa oportunidad y vamos, agradecidísima de poder volver a repetir este año. Al final, nosotras llevábamos mucho tiempo formándonos en VAR. Para la formación de VAR, pues hay que hacer primero una parte teórica, luego prácticas que haces offline, que se llaman, ¿no? Que es trabajar con un simulador. Luego se hacen prácticas en partidos reales, pero sin conexión con el campo, como si trabajáramos con un partido normal, pero sin conexión con el campo. Luego también vamos y comentamos partidos, o sea que al final es un proceso de formación muy largo, que al final pues llega con esa acreditación que consigues, que tenemos ya todas las árbitras y árbitras asistentes de primera división para actuar y trabajar con el VAR, ¿no? Y la culminación de todo eso pues han sido estas primeras competiciones femeninas en España que han podido contar con esta herramienta. Entonces sí, pues contenta de que afortunadamente pues todo en el campo saliera bien, que no hubiera influencia sobre el resultado y de poder aportar nuestro granito de arena desde ahí, desde el VAR. La Supercopa de España femenina de este año 2025 será en Leganés. ¿Qué fechas? Pues la semana que viene, el miércoles hay el primer partido entre Barça y Atlético de Madrid y al día siguiente, el jueves, es el partido donde yo estaré actuando, que es entre Real Madrid y Real Sociedad. Y el fin de semana pues se hará la final entre el ganador de cada una. Pues mucha suerte y a por todas, Ilenia. La preparación de un partido con la tripleta, igual que por ejemplo esta pues la has sabido
apenas una semana y pico, cuando, por ejemplo, arbitras para Tercera Federación masculina o en Primera División femenina, ¿con qué antelación? ¿Siempre es la misma tripleta arbitral? Vale. Primero, en cuanto a la antelación, nosotros sabemos la designación del partido antes de que sea pública. Entonces, obviamente, claro. Está claro. Entonces, por ejemplo, la periodicidad normal es, pues, para un partido de un fin de semana, una semana y media antes. Entre martes o miércoles sale la designación. Y esto es igual tanto para Primera División femenina como para Tercera División. ¿Vale? Desde este año, para la Primera División femenina sí que somos equipos cerrados, ¿vale? Tenemos, o sea, yo tengo mis árbitras asistentes y, bueno, que al final, pues, es un consenso, ¿no? Yo quiero que ellas vengan conmigo, ellas quieren venir y qué bien que os mantenga la tripleta, qué bien. Claro, esto a nivel de Primera División nos ha dado un salto de calidad increíble, porque tú me preguntabas también, ¿cuándo empieza la preparación? No son los 15 minutos antes en el vestuario, no, nosotros hacemos un trabajo que es un trabajo que se mantiene durante toda la temporada, pero desde el momento que se recibe la designación, nosotras, por ejemplo, en mi equipo, tenemos unas rutinas establecidas, ¿no? Pues, por ejemplo, Mariona, que es mi asistente 1, pues ella siempre se encarga cada fin de semana de revisar todas las actas, crea un Excel con todas las sanciones disciplinarias que han habido y eso luego pues lo utilizamos para el análisis del partido siguiente. Mi asistente 2, ¿vale? Alicia, ¿ella de qué se encarga? Pues ella ha ido creando presentaciones que hemos ido creando entre las dos de cada uno de los equipos y ahí pues tenemos toda la plantilla, cada jugadora, pues características que puedan ser relevantes de ese equipo, de su estilo de juego, situaciones que hayamos visto, pues mira, vemos que este equipo pues ataca mucho por las bandas, vamos a estar muy pendientes. Y luego yo me enfoco más en la parte de trabajo en equipo, ¿no? Yo lo que hago es busco las jugadas del partido anterior que hemos tenido, pues jugadas en las que hicimos un trabajo de comunicación muy bueno o algo mejorable, cosas que podamos trabajar para luego nos reunimos de forma online y comentamos todo esto. Y así es, ¿no? O sea, lo bueno de tener esta continuidad a lo largo de toda la temporada es que puedes ir trabajando todos esos diferentes, todo lo que se puede pulir, ¿no? A lo largo de la temporada y además, bueno, pues también te da un sentimiento de pertenencia, ¿no? Ese equipo al final es como los jugadores, ¿no? El jugador que lleva X años en el mismo club, pues te da un sentimiento de pertenencia a ese equipo muy, muy bonito. Y en Tercera Federación es más complicado porque sí que es verdad pues que, bueno, al no ser una categoría profesional, pues es más difícil esa estabilidad, pero sí que es cierto que desde aquí de Cataluña sí que se intenta, pues, por ejemplo, que el asistente 1, que en Tercera Federación suele ser un asistente específico de Tercera Federación, asistente específico... ¿Eres principal también en Tercera Federación? Sí, solo solo haces principal. Solo soy árbitra principal. ¿Y tienes, por tanto, asistentes chicos o chicas? Sí, eso no hay ningún... O sea, ¿Te cambian la tripleta en Tercera Federación? En Tercera Federación puede cambiar, pero es lo que te digo, que sí que es verdad que yo creo que los comités hacen un esfuerzo para que en caso de que sea posible vayan las mismas personas, ¿no? Pues, por ejemplo, como Mariona también es de aquí de Cataluña, de Tarrasa, y vamos juntas a Primera División, Perfecto. Pues cuando no vamos a Primera División, vamos juntas a Tercera Federación, ¿no? Vale. Porque nos coincide que estamos en la misma categoría. Y luego la persona que venga de asistente 2, pues un compañero o una compañera de Liga Élite o de Primera Catalana. Vale. En cuanto a tu actitud, la comunicación a la hora de comunicar esos minutos antes, en función también de la información que tienes sobre un equipo o que esté a lo mejor en zona de descenso o este está más necesitado o creemos que va a ser hoy el partido un poquito más delicado, ¿cambia tu actitud de si son hombres, mujeres, de si arbitras en primera, sobre todo esos minutos antes, la preparación, la comunicación, tu actitud durante el partido? O... Mi actitud durante el partido no cambia. Yo creo que al final a lo que te adaptas un poco es a la situación y estilo de juego de cada equipo, pero indiferentemente de que sea masculino o femenino, ¿no? Al final, pues lo que tú dices, equipos que están jugando por puestos altos de la clasificación o equipos que están jugando por puestos bajos, ¿no? Pues ahí intentamos entender un poco más los nervios, hay ciertas situaciones de tensión pues que por la situación de ese equipo pues tú puedes entender e intentar manejar de otra manera, pero a veces con equipos que te toca un partido que es, pues juegan séptimo contra octavo, ahí va a haber también mucha tensión, ¿no? Que parece que los de media tabla no se jueguen nada, pero los de media tabla, entre comillas, también se juegan la vida entre ellos, ¿no? Y a nivel de actitud, para nosotros yo creo que es más pues como eso, ¿no? La situación un poco del
del equipo. Y me preguntabas también los minutos antes. Con mi equipo yo siempre intento el mismo día del partido, bastante temprano por la mañana si el partido es a las 12 o por la mañana si el partido es por la tarde, ahí comentamos lo que vemos del de los equipos y tal. Pero antes de salir son mensajes claros enfocados en cómo va a ser nuestra comunicación y nuestro trabajo dentro del campo. Vale. Y una vez que empieza el partido, ¿tienes alguna manía en cuanto a alguna acción, alguna actitud que veas? Por lo que veo tienes una actitud bastante positiva, constructiva, pero algo que al margen de si haya una acción más polémica o menos polémica, pero hay alguna cosa que pase en el campo que digas, uy, hoy me parece que la mañana está complicada, esto va con mala pinta, o al revés, que veas, hoy me parece que va a estar, que en cualquier momento puede cambiar, pero que digas, hoy me parece que el partido vamos a tenerlo controlado. A ver, yo creo que todos los equipos arbitrales agradecemos cuando los jugadores y jugadoras se olvidan de nosotros y se dedican a jugar, ¿no? Entonces, al final, pues, además porque yo lo que me he dado cuenta con el tiempo es que muchas veces eso les resta energía. Y creo que les resta energía a ellos y a ellas de no estar enfocados como en su tarea y en lo que deben hacer dentro del campo, y a nosotras también. O sea, al final, cuando tú estás arbitrando y hay pues jugadores o jugadoras que están constantemente como diciéndote cosas o más pendientes de ti que del juego, al final a mí, quieras o no, eso también, por mucho que yo me esfuerce, que yo me esfuerzo en aislarme de eso, algo de atención te quita. Si hay una persona que está constantemente hablándote y yo pienso, es que además es poco favorable para ellos, porque si tú me estás distrayendo todo el rato, al final luego va a haber una acción en la que tú vas a querer el 100% de mi concentración y yo también, y no la voy a tener porque a lo mejor me has venido comiendo la oreja los 20 minutos anteriores. Entonces, yo creo que al final intentamos como gestionar eso, ¿no? De cómo es la comunicación con jugadores y jugadoras, y yo creo que agradecemos eso, que al final que todo el mundo se dedique a jugar y al buen funcionamiento del partido. También personalmente, ¿hay alguna faceta de tu arbitraje que has visto una evolución muy claramente o que has, a lo mejor en cuanto a tarjetas o en cuanto a la comunicación, ves una evolución? ¿Has pasado a lo mejor temporadas, a lo mejor por temas o personales o de que digas, hostia, esta temporada estoy más tarjetera o estoy a lo mejor con partidos que a lo mejor eran de las mismas características o no? Normalmente... Es que yo creo que las tarjetas... Por ejemplo, sí que es verdad que es como lo más vistoso, ¿no? Es que este árbitro es súper tarjetero, o esta árbitra tiene la media más alta, o ella tiene la media más baja. Es que yo creo que eso depende de las situaciones del partido, ¿no? No depende tanto de cómo estés tú arbitralmente. Tú puedes tener la media más baja de tarjetas de toda la liga y que hayas hecho una temporada malísima porque has sacado pocas tarjetas que debían ser tarjeta. Y al revés igual, ¿no? O sea, al final es sacar las que son y no sacar las que no son, independientemente de que sean muchas o pocas. ¿Y algo en lo que yo crea que he evolucionado? Bueno, yo creo que cada vez, al final, todas hemos mejorado mucho a nivel físico con la profesionalidad, el entendimiento del juego. Al final, al ser profesionales, tienes mucho más tiempo para todo, para preparar los partidos, para entrenar, para dedicar al descanso, a más horas de gimnasio. Al final, eso nos ayuda. Y sobre todo la parte esta, ¿no? de tener más tiempo para ver más partidos, pues más entendimiento del juego. Entonces yo creo que algo en lo que hemos mejorado, yo personalmente y creo que todas, es eso, ¿no? Pues la anticipación o prever mejor situaciones que se pueden dar, pues de pases largos, de jugadas ensayadas, todo eso. Y luego, bueno, la gestión de los partidos, ¿no? Al final son cosas que también te da la experiencia y espero que la madurez también. Sí, y qué bien el crecimiento del fútbol femenino, ¿no? Que ha ido también a la par, ¿no? Es decir, profesionalización del fútbol femenino, medios de comunicación del fútbol, haciendo pues eso, ¿no? Esta difusión de los partidos del fútbol femenino, el público, por tanto, a la que los medios de comunicación se suman, el público, claro. y al mismo el estamento arbitral también para arriba, ¿no? Con esta profesionalización. Claro, o sea, al final, cuando el fútbol femenino crece, el arbitraje tiene que intentar ponerse al nivel y tiene que hacer el máximo esfuerzo por ponerse al nivel. Yo personalmente súper orgullosa de todo el crecimiento que ha habido, tanto a nivel español como catalán, como a nivel mundial, ¿no? Pero es algo que se ha ido viendo, ¿no? Como escalón a escalón todo ha crecido, ¿no?
Y este aumento de jugadoras o del éxito de nuestras jugadoras a nivel nacional, pues de selección o de clubes en concreto, pues eso ha ayudado a que clubes a nivel territorial pues también crezcan, ¿no? Que la masa de jugadoras aumente. Cuando hay más jugadoras, hay más árbitras, ¿no? Porque al final también hay más referentes. Toda esta visibilidad que vemos ahora, pues ahora vemos a Marta Huerta por la tele, a Judith, a Guadalupe, a Eliana, a Silvia, que también acaba de subir a segunda división. Claro, entonces al final esto es como, bueno, a lo mejor hay una niña ahí en su casa que dice, bueno, es que a mí jugar pues a lo mejor no se me da tan bien, oye, pero es que ahora puedo arbitrar, ¿no? Y puedo llevar una vida de deportista profesional como árbitra, ¿no? Y creo que eso también es bonito para que las niñas vayan entrando al arbitraje y luego que las chicas que están no se desmotiven, porque sí que es verdad que en años anteriores o en otros momentos pues había mucha desmotivación de decir, yo recuerdo cuando entré, yo pensaba, yo recuerdo que veíamos a los árbitros de tercera división y eran como dioses, ¿sabes? Porque nunca una mujer hubiera pensado que íbamos a llegar a arbitrar en tercera división, ¿no? Y por ejemplo aquí en Cataluña pues sí que estuvo Ana Zardaín, pero bueno, era como una persona, claro, y apenas nos conocíamos, ¿no? Sí, y ahora pues eso, ¿no? Hay mucha más visibilidad. La federación también se esfuerza en que cuando nosotras pues recibimos designaciones importantes, pues hacer la noticia, se da más bombo, ¿no? Y bueno, pues eso ayuda a que crezca la base y que el abandono de las chicas que empiezan a arbitrar no sea tan grande. No, por supuesto que hablamos del referente, de tus referentes, que tenía esa duda, ¿no? De si los referentes son, pues, como comentabas, Marta Huerta de Aza o Guadalupe Porras y demás. Frías, también. Claro. Todas ellas, pero tú me comentabas que también los referentes con los que tú has empezado, sí. Asistentes y demás, ¿no? Pero por supuesto que sois referente para las que suben, para las chicas que os ven, ¿no? De decir, claro, hostia, hay un árbitro en primera división, árbitra en primera división del femenino. Volviendo al terreno de juego, Ilenia, para acabar el capítulo de las tarjetas y luego los descansos así un poquito que son más sensibles, porque a lo mejor la primera parte no haya ido como esperabais, una tarjeta en los primeros minutos, ¿hacéis por retener, por no enseñarla, por aguantáis algún tipo de o decisiones polémicas? ¿Los primeros minutos son clave igual que los últimos? ¿O al final trabajáis con una tranquilidad de que venimos con una preparación? El partido no lo hemos empezado ahora mismo, llevamos toda la semana ya con este trabajo y vamos a ver lo que nos encontramos. A ver, todo el trabajo previo durante la semana te da una seguridad cuando tú sales al campo que es impagable, ¿no? Porque tú sabes que tu trabajo, todo lo que tú podías hacer antes del partido, lo has hecho. Entonces, a mí eso personalmente, y creo que a nosotras en mi equipo arbitral, nos da mucha seguridad y nos funciona muy bien. Luego, por ejemplo, entrando a cosas más concretas como la primera tarjeta. Al final, una primera amonestación en un partido es algo que te va a marcar el listón, ¿no? de cómo va a ir el partido después. Entonces, si hay una entrada en el minuto 5 o en el minuto 1, que es una entrada lo suficientemente dura como para que sea merecedora de amonestación, hay que sacarla, porque si no, al final estás marcando un listón que luego no va a ser real en el devenir del partido. Si esto es amarilla en el minuto 1, ¿por qué no voy a sacarla en el 1? Porque sea la primera y luego en el 90 sí o en el 60 sí. Eso no tendría sentido. O sea, sería una tarjeta, si no la muestras, que es un error. Y bueno, eso igual del 1 al 90, ¿no? Pero sí que intentar que esa primera tarjeta sea la que marque el listón de lo que va a ser luego el resto del partido. Intentas no sacar una tarjeta por algo que no sea, por ejemplo, pues claramente temerario o que no sea claramente un ataque prometedor, ¿no? Porque lo que decimos, por marcar un buen criterio ahí. Y en cuanto al descanso, un descanso en el que a lo mejor pues la primera parte, ¿cómo lo vivís? Esos 15 minutos del descanso, la tripleta arbitral, que está siendo complicado, ¿creéis que la segunda parte también va a ser complicada? ¿Vais con el tema de los móviles, si hay ocasión de que tengáis información externa o motivación y hacer fuerza de equipo entre las tres y el cuarto árbitro, cuarta árbitra? ¿Cómo
opción de recibir información externa siempre hay, porque al final es un momento de entrar a la aplicación y mirar esa jugada, ¿vale? Yo soy una persona que, a no ser que sea algo que realmente me esté quitando el sueño, es que muy pocas veces lo miro. No lo miro porque si veo que es un acierto, bien, pero y si veo que es un error, como que quizá me va a costar hacer ese reset, ¿no? Entonces yo prefiero quedarme con la sensación que he tenido en el campo, que evidentemente, pues si he pitado o dejado de pitar algo en el campo, es porque en ese momento he considerado que era acertado. Y lo que hacemos en el vestuario es ajustar cosas, en el sentido de, oye, mira, en estas situaciones que se están dando, que veo que esta central y esta lateral, un extremo y una defensora, pues por ejemplo, están chocando mucho o están teniendo muchas disputas, el juego está mucho por ahí. Oye, pues necesito que la información que me deis ahí pues sea más concisa. O, oye, me estoy dando cuenta de que están sacando todo en corto. Si veis que me voy, avisarme para que me quede y no me pierda esas jugadas de posible presión. Ajustamos sobre todo pues cosas de comunicación. Y en el descanso yo creo que es un buen momento para hacer un poco de reset, ¿no? Pues si a lo mejor a veces nos damos cuenta de que hemos cometido errores en la primera mitad, no te voy a decir que lo hacemos todo perfecto, claro, porque te estaría engañando. Pues intentar decir, vale, pues si sabemos que hemos cometido un error en la primera mitad porque nos hemos dado cuenta, oye, salimos a la segunda y salimos a comernos el campo, como si no hubiera pasado nada, pero yo eso sí que lo trabajamos mucho en el equipo, de ir jugada a jugada y siempre siguiente jugada. Hay veces que, pues no sé, por la importancia que tiene para nosotras cada jugada, te quedas como dándole un poco de vuelta a esa falta y el mensaje de alguna de las tres, si alguien se atasca, siempre es, hey, siguiente jugada. O sea, es para no encadenar un error tras otro y valorar mal la siguiente jugada porque aún estés pensando en la anterior. Siempre vivir en el presente del partido y actuar jugada a jugada. Igual que creáis amistades, confidencia y demás con el equipo arbitral, con la federación, con los compañeros, con todo lo que os abriga de las federaciones y comités, con jugadores, con las jugadoras, ¿cómo es el hecho de, en muchas ocasiones y ya con el paso de los años, veros, ¿qué opinión tienes del tema de la amistad? ¿Es posible entre los árbitros y las jugadoras, o entre las árbitras y las jugadoras, con algún árbitro? ¿O hay que marcar un...? A ver, yo creo que al final estamos en un entorno profesional en el que tenemos que entender que la figura del árbitro debe ser una figura neutral. Yo considero que el hecho de que hubiera una amistad entre una jugadora y una árbitra, eso no va a hacer en ningún caso que esa árbitra deje de ser neutral, o al menos es así como yo lo vivo. Veo complicado que haya una amistad entre una jugadora y una árbitra, más por el hecho de que vivimos en puntos totalmente distintos, al final ellas tienen pues como sus rutinas de entrenamiento, nosotras las nuestras. Sí que es verdad que al final coincides muchas veces a lo largo de los años, y las relaciones, al menos la sensación que yo tengo, o en mi caso, son muy cordiales. Hay jugadoras con las que, claro. Yo, ahora esta es mi 8ª temporada en Primera División, y hay jugadoras con las que he coincidido desde la primera temporada, y a veces te las vas encontrando en diferentes equipos. Pues cuando las ves, pues oye, ¿cómo estás? Oye, vi que te lesionaste en tal partido, ¿cómo lo llevas? Pero dentro de la cordialidad y lo que te decía al principio, ¿no? Que con entrenadores pasa lo mismo, y entrenadoras. Al final somos un mundo pequeño en el que todo el mundo que muchas veces llama la atención porque te llamas con el nombre de pila, ¿no? Es decir, también últimamente veían en un campo, ¿no?, que el entrenador, pero Eduardo, por favor, y de esto, y era con el árbitro, o Eduardo, otra vez, y digo, madre mía, cómo habla el árbitro, pero y cómo interpela. ¿por qué le voy a decir, oye, 17, sepárate del balón, cuando sé perfectamente que se llama Ainhoa o como eso no tiene ningún sentido? Esto a veces en Tercera División es un poco más complicado, pero si yo conozco el nombre de un jugador, o un jugador conoce mi nombre, que al final todo esto es público, lo veo cuando me dan la alineación, ¿qué le digo? Número 25, por favor. No tiene mucho sentido en un ambiente de normalidad. Y yo creo que jugadores y jugadoras lo aceptan y de hecho lo agradecen, ¿eh? O sea, creo que
pues sí, que interaccionamos en un mundo pequeño y que hay que darle normalidad también a todo esto. ¿Y qué opinión tienes, Ilenia, sobre el tema del equipo local? Los locales muchas veces, ¿no? Es una pregunta que yo siempre me he hecho, que normalmente, bueno, el equipo, hoy jugamos en casa, está el tema de la afición, el componente de la afición, pero vosotros psicológicamente, ¿cómo lucháis contra eso? Es decir, que a veces, hostia, pues este árbitro o este árbitra es casera o lo que sea, pero que estoy seguro que no es el caso, pero el hecho de un equipo sea local, vosotros desde el estamento arbitral, ¿cómo lo vivís? Es decir, ¿tiene más fuerza ese equipo en casa o más probabilidad de ganar por el hecho de tener la afición y ahí se queda? Y Claro. A mí me da totalmente igual, claro. la verdad. O sea, ¿qué quieres que te diga? Sí que es verdad, mira, por ejemplo, tengo un amigo que hizo un estudio, ¿no? Creo que fue, no sé si fue su tesis o un trabajo de final de carrera, sobre cómo influía el hecho de que un equipo pues juegue como en su campo, ¿no? Con su afición. Yo creo que es más a nivel de seguridad de los jugadores, porque al final... O de dinámica, o de que llegas... Sí, o de que se sienten cómodos en un espacio que conocen, ¿no? A nivel mental, ¿no? Esto es como el que dice, como el atleta que dice, hoy corremos en casa, y hace la carrera de su pueblo y hace la mejor carrera de su vida. ¿Por qué? Pues porque se sentirá arropado por la gente cercana que tiene animándole y eso. Yo creo que es más eso, a nosotros a nivel arbitral. A ver, a mí personalmente es que me da igual. Al final tienes que partir desde la neutralidad, ya está. Muy bien. Sí, y para ir acabando, Ilenia, estoy súper agradecido de la conversación. Retos de la federación y del comité de árbitros que a vosotras como árbitras está el tema del VAR o novedades en cuanto al reglamento. ¿En qué están haciendo ahora mismo incidencia o es un trabajo de seguimiento en todos los sentidos? Bueno, siempre hay un trabajo diario, está claro que al final lo que te lleva a un resultado es un proceso y que desde la federación y desde el comité, tanto catalán como sobre todo nosotros ahora estamos mucho más pues, con el comité nacional, ¿no? Es un trabajo diario, ¿no? Pues de partido a partido, un feedback con la persona que viene a verte, un feedback con las personas responsables, ¿no? Con Yolanda Parga y Marta Frías, y eso es pues jornada a jornada. En las concentraciones estas que hacemos, pero luego digamos que el reto pues un poco que tenemos en el fútbol femenino español, en el arbitraje español, es que nuestras árbitras internacionales, que por ejemplo ahora Olatz Rivera acaba de acceder al grupo de árbitras élite, Marta Huerta, que ya está en el grupo de árbitras élite, pues que ha ido a un mundial, pues que el renombre de la árbitra internacional española siga aumentando, que ya es un nombre y un estatus muy bueno que nos hemos ganado, y que eso haga que las recién internacionales pues también vayan recibiendo mejores designaciones, que las árbitras nacionales también crezcamos. Yo creo que es eso un poco, ¿no? Y yo creo que el sueño del arbitraje femenino español a día de hoy sería que tengamos una árbitra en primera división, ¿no? Pues Marta ahora que está en segunda, pues que ella o otra compañera pues llegara a primera división, o que una árbitra española pues pitara pues una final de la Champions o una final de un mundial. Yo creo que eso sería bonito y bueno para todas. ¿Y tú, Ilenia, personalmente, qué retos, dónde te ves, qué retos tienes, tu interior, qué te dice? Pues la verdad, el objetivo ahora cuando estás en primera división femenina es pues al final estar asentada en esa categoría y seguir progresando, ¿no? Pues a ir cada año haciendo mejores partidos, cada año trabajando mejor con mi equipo, ¿no? Que se cuente conmigo para competiciones importantes, pues como ahora en la Supercopa, que, vamos, increíblemente agradecida, pues para fases avanzadas de Copa de la Reina, y luego seguir avanzando a nivel de fútbol masculino. Pues si ahora estoy en tercera federación, intentar ascender a segunda federación. Eso es así lo que a corto plazo lo que te Yo creo que eso va a llegar. Muchísima suerte de cara a la Supercopa de España femenina en Leganés aproximadamente la semana que viene, a darlo todo en la Sala Bar. Mucha suerte y a continuar con la misma música que creo que vas. Muchísimas gracias. Un placer y también muchas gracias por dar visibilidad, ¿no? Pues a nuestra figura arbitral de las árbitras mujeres, o sea que
que se agradece, que se necesita y de verdad muchas gracias. Gracias, Un Ilenia. placer. Hasta otra.